Así que vamos a trabajar un poco sobre esto. La verdad que cuando yo me recibí, o decidí, en realidad me recibí de médico y decidí ser psiquiatra, jamás me imaginé que iba a terminar estudiando bacterias, virus, mucho menos el sistema gastrointestinal. Así que bueno, primero con Andrea aprendí lo endocrino y lo inmunológico, y después tuve que aprender los bichos, las bacterias y el sistema gastroenterológico, todo justamente porque hoy más que nunca, y a medida que avanza todo esto, sabemos que el sistema nervioso central no es un sistema aislado, sino que está en combinación con cada vez más cosas y que no podemos desacreditar ninguna de esas cuestiones que está alrededor. Son sistemas, el organismo son sistemas que están interconectados y todos interactúan entre sí, de manera que fíjense hasta dónde estamos llegando. Hoy vamos a hablar un poco de lo que pasa, de la interconexión que hay entre microorganismos y nuestro cerebro. Así que bueno, empecemos un poco este recorrido, que va a ser breve, para que después podamos tener algunas preguntas y algunos comentarios que quieran hacer. Este es un poco el estado actual, siempre muestro esta figura, porque nosotros hasta antes de conocer un poco que el intestino y los bichitos que están en el intestino tenían algo que ver con nuestro sistema nervioso central, teníamos un rompecabezas, pero de repente apareció otro, cuando estábamos a, qué sé yo, a 3/4 partes del primer rompecabezas de 1000 piezas, apareció otro de 5000 piezas, que es toda la cuestión del intestino, que suma muchísima complejidad a todo lo que ya sabíamos y lo que ya teníamos aprendido. Y en muchas patologías, no solamente neuropsiquiátricas, sino en otro tipo de patologías, patologías de tipo que pueden ser metabólicas o que pueden ser hasta infectológicas, gastrointestinales, por supuesto, cardiovasculares. Y de alguna manera tenemos el marco, por eso muestro esta figura que se ve el marco del rompecabezas, pero la verdad que son todas las piezas iguales, del mismo color, no sabemos dónde van. Creo que hay varias piezas que tienen más de 4 conexiones, así que estamos frente a un desafío enorme y recién empezando a construir este rompecabezas, recién empezando a poner algunas piezas de este nuevo rompecabezas de 5000 piezas que yo les decía. Y si los trasladamos en términos biológicos, primero teníamos estas imágenes psiconeuroinmunoendocrinológicas, entre las cuales teníamos la parte inmunológica, las células de la inmunidad en relación con nuestro sistema nervioso central, y las citoquinas, y además todos los ejes endocrinos que estaban en relación con nuestros estados de ánimo, con las patologías psiquiátricas o incluso con algunas patologías neurológicas, como sobre todo el eje adrenal, el eje madre, digamos, de las cuestiones relacionadas a nuestra especialidad. Y de repente, como les decía antes, apareció el de 5000 piezas, el intestino, con todas sus complejidades, con toda la microbiota, con todos los microorganismos que están en el lumen, más toda la complejidad de sus células, este famoso segundo cerebro, del cual siempre hablamos y mencionamos como segundo cerebro o segundo cerebrito, porque tiene muchas millones de neuronas, muchos menos que el cerebro, pero tiene millones de neuronas, y de hecho es el segundo órgano o sistema del cuerpo humano que tiene mayor cantidad de neuronas. Pero además es un sistema especializado que está rodeado de un sistema inmune, que está rodeado de un sistema incluso de neurotransmisores o de producción, de fabricación, producción de algunos neurotransmisores, y además está totalmente inervado, y esas son llaves que vamos a ir viendo en estas conexiones que ocurren entre el cerebro y el intestino. Así que estamos frente a un desafío, como les decía antes, de suma importancia, que empieza a dar algunas explicaciones para algunas patologías. Simplemente aprendimos con el tiempo que algunos estudios, no todos psiquiátricos, algunos cardiovasculares, nos decían que la dieta era un factor de riesgo modificable en la salud física, pero también psíquica, y que dentro de la psíquica, también mental y neurológica. Y dentro de esos estudios hay 3 estudios que siempre resalto, que son importantes, que si quieren después los charlamos cada uno. Uno de ellos es el estudio Predimed, que es un estudio que se hizo para la salud cardiovascular, pero que tuvo un resultado importante a nivel de salud mental, porque eran pacientes que con determinada dieta, con determinada alimentación, mejoraban su salud cardiovascular, pero también mejoraban su salud mental. Y a partir de ello después empezaron a hacer estudios que estaban relacionados directamente a la salud mental, específicamente en depresión, y se empezó a encontrar que los pacientes con una buena alimentación mejoraban su salud física, pero también mejoraban su salud mental, mejoraban de su depresión, mejoraban de su ansiedad. Estos estudios
no explican por qué, pero sí se suponía que determinados nutrientes podían ser positivos para el desarrollo digamos, de eventos saludables a nivel de nuestro cerebro. Y cuando vemos los mecanismos de acción, entre los cuales podemos incluir estos que tenemos aquí, por los cuales se puede producir patología a nivel del sistema nervioso central, tenemos que entender que estos 5 por lo menos, la dieta per se, digamos, los nutrientes de la dieta específicamente, los fenómenos neuroplásticos o lo que no son neuroplásticos, los fenómenos importantes realmente hoy cada vez más en boga, neuroinflamatorios o inflamatorios y neuroinflamatorios, el estrés oxidativo y lo que llamamos inmunosenescencia, que es un poco la alteración específicamente que se puede producir bueno, en los adultos mayores con respecto a su inmunidad, las alteraciones inmunológicas que se van produciendo con los años, encontramos que hay un montón de mecanismos que pueden tener un overlapping, que dan lugar a lo que en definitiva llamamos inflammation, o que se está llamando ahora inflammation, una especie de estado inflamatorio relacionado a la edad, o neuroinflamatorio relacionado a la edad, de extrema complejidad. Cuando hablamos de neuroinflamación es una palabra fácil de decir, pero difícil de explicar, porque tiene muchísimos componentes y realmente complejos, pero todo eso está relacionado a su vez con la microbiota intestinal, con esto que hoy o estamos comentando en este momento, porque la relación entre lo que ingerimos, nuestra alimentación y todos estos fenómenos está dada o linkeada, o su eslabón intermedio, es la microbiota intestinal. Por eso es de tal relevancia, porque no solo es un elemento que nosotros podemos encontrar en forma diagnóstica, porque nos puede dar muchos datos de lo que está ocurriendo una vez que pasamos la microbiota intestinal, sino que además es un factor de importante relevancia cuando hablamos de target terapéutico. Sabemos que si modificamos el núcleo central, podemos modificar todos los núcleos que están alrededor. De manera que vamos a navegar un poquito sobre qué se trata esto de la microbiota intestinal. Algunos antecedentes rápidamente es que ya muchos años, unos 400 antes de Cristo, Hipócrates hablaba de que las enfermedades comenzaban en el intestino y que el intestino era importante para la generalidad de las enfermedades. Fue un luego Galeno también hizo mención a esto, pero es recién en el año 1680 aproximadamente que este señor, como antecedente importante, holandés, que siempre comento, era un vendedor de telas, nada que ver con la ciencia, no era médico, no era científico, absolutamente nada, pero como era vendedor de telas, comerciante de telas, se le ocurrió y hacía algunos microscopios caseros con vidrio, y entonces empezó a fabricar distintos lentes que le permitieron hacer las primeras observaciones microscópicas, primero para las telas, y luego empezó a evaluar, a mirar la tierra y a mirar distintas plantas, y empezó a encontrar bichitos que él llamó animálculos, y que efectivamente eran microorganismos, probablemente bacterias, que estaban dispersos en las muestras que él observaba. Así que a él debemos, si se quiere, un poco el comienzo de la microbiología. 200 años después, 1880, recién es Robert Koch quien dice, 200 años después, escucharon bien, quien dice, pero las enfermedades tienen algo que ver con estos bichos. Es decir, hasta ese momento nadie hizo la integración entre los microorganismos y las enfermedades. Recién Koch con sus postulados fue quien definió que, bueno, que esos microorganismos tenían que ver con las enfermedades que padecíamos. Y lamentablemente eso generó de alguna manera una especie de enemistad humana hacia todos los microorganismos, eran enemigos, y este otro señor que vemos arriba en la foto, Elie Metchnikoff, otro científico de la época, se opuso, tuvieron cierta enemistad por esta razón, a que todos los bichos, a que todos los microorganismos eran malos. De hecho, esta es una de sus frases, donde él dice que el lector puede sorprenderse de mis recomendaciones de absorber grandes cantidades de microbios, ya que la creencia general es que los microbios son dañinos. Esta creencia, sin embargo, es errónea. Lo que él decía es sí, hay organismos dañinos, pero hay otros que no lo son. Y además de eso, se sorprendió y le llamó la atención una población en lo que hoy sería Bulgaria, que tenía altos niveles de longevidad, larga vida, para lo que era la época, personas que vivían cerca de 70 o 80 años, y la verdad que le llamó la atención y fue a ver qué es lo que hacían para vivir tanto tiempo. Y entonces evaluó un poco su dieta, evaluó un poco su forma de vida,
y de eso definió que esta gente tomaba una leche fermentada todos los días, que hoy es lo que llamamos yogur, y entonces definió que esta alimentación era lo que hacía que estas personas vivieran durante tanto tiempo. Por eso escribió luego este libro que se llama The Prolongation of Life, donde, entre otras cosas, termina diciendo que la senilidad es causada por autotoxinas derivadas de bacterias putrefactivas que se filtran desde el colon, y esto se evita con leche fermentada y un estilo de vida simple. Esto fue en 1907. O sea, este hombre en 1907, después ganó el premio Nobel en 1908 por la fagocitosis, por describir la fagocitosis, pero por esto no ganó el premio Nobel. Sin embargo, fue un adelantado, absolutamente adelantado, porque recién, tal vez unos 100 años después, empezamos a entender que esto de lo que hablaba Metnikov, algo de cierto tenía. Y una pregunta que siempre hago es, ¿cuán humanos somos? Justamente pensando en las bacterias que tenemos, y la verdad que bastante poco. Si pudiéramos tener una foto donde se fotografiaran las bacterias, estaríamos más o menos así como vemos en el dibujo a la derecha, lleno de bichos, bacterias, una cosa totalmente invadidos. Y además, invadidos por todos lados, en la piel, en la cavidad oral, vaginal, por supuesto en el intestino, pulmonar, y abajo dice cerebral con signo de pregunta. Y ustedes me dirán, pero este doctor psiquiatra, además de estudiar todo lo que estudió tanto que se volvió loco. No, aparentemente, y les voy a mostrar después algunos estudios, parece ser que en el cerebro algo de eso tenemos. Creo que se borró la cámara, no sé si me ven o no me No, ven. Lucio, perdón. Sí. Actívate, por Bueno, favor, actívate. ¿me activo yo? Ah, perdón, ahí. No puede porque su anfitrión lo detuvo, dice. Dame un segundo, ese fui yo, le pido a todo el mundo disculpas, sin querer. Uf, a ver. A ver, ahora fíjate, por El favor. anfitrión le ha pedido que inicie su video, iniciar mi video. Ahí estoy, listo. Ahí seguimos. Bien, Perfecto. disculpame, Tomás. No, por favor. Entonces, cerebral, sí, parece que sí, cerebral. Después lo vamos a ver. Y cuando hablamos de todos estos bichos que nos rodean, tenemos que pensar que evidentemente algo pasó, que estos bichos nos han colonizado. Y lo que pasó, o una de las cosas que creemos que pasaron, es que estas bacterias, pueden ser bacterias, arqueas, virus, pero sobre todo los primeros microorganismos que son arqueas, parecidos a las bacterias, pero todavía más primitivos, aparecieron hace 3.500 millones de años. Incluso antes de que aumente el oxígeno en la atmósfera, que apareció más o menos hace 2.500 millones de años. Y nosotros aparecimos en el último minuto de toda esta línea de tiempo. Los homínidos aparecieron hace 25 millones de años. Es decir, que nos llevan como 2.475 millones de años de ventaja las bacterias. Con lo cual, o más todavía, ¿no? Esto ya habiendo atmósfera. Con lo cual, obviamente, todos los organismos que aparecieron fueron colonizados por bacterias, por arqueas, bacterias y todos estos microorganismos, incluidos, por supuesto, nosotros, y coevolucionaron con nosotros, de manera que las bacterias pueden vivir con nosotros, pero nosotros parece que no podríamos vivir digamos, sin esta colonización bacteriana. Es necesaria para nuestra subsistencia. De hecho, experimentos hechos no con personas, por supuesto, pero con animales sin bacterias, ratoncitos, que se les borran todas las bacterias, lo que se ve es que estos ratoncitos tienen conductas aberrantes, aumento de enfermedades y dificultades para tener una vida normal, efectivamente, en todo sentido, neurológicamente, endocrinológicamente, conductualmente. ¿Y la microbiota intestinal, qué puntos son importantes? Estos son datos anecdóticos pero importantes. Pesa, si juntáramos todo, aproximadamente 1 kilo. Si juntáramos todas las bacterias, toda la microbiota intestinal solamente, estaríamos cerca de 1 kilo. 95% del microbioma que tenemos en el organismo es intestinal. Claramente en el intestino hay la mayor cantidad de microbios que tenemos en todo el organismo, mucho más en el colon distal que en el estómago, pero todo el sistema gastrointestinal tiene colonización bacteriana. Tenemos en el tracto gastrointestinal unas 100 trillones de bacterias, aproximadamente 1.3 veces más que nuestras células, más o menos igual. Sin embargo, tenemos que decir que las bacterias o los microorganismos contienen entre 100 y 150 veces más genes que nuestro genoma.
Esto es interesante porque, claro, siempre digo, cuando pensamos que la manzana tiene 30.000 genes y nosotros tenemos 23.000, decimos algo ahí se perdió en la mitad, porque ¿cómo puede ser? ¿Qué es lo que será la epigenética? ¿Serán las combinaciones? Bueno, pero parece que hoy una especie de chateo entre los genes bacterianos y los genes humanos. Existen más de 1.000 especies y más de 7.000 cepas. Llevamos cada uno de nosotros cerca de 200 especies, que no son las mismas en todos, es decir, que cada uno tiene digamos, una microbiota distinta, aunque puede ser parecido porque vivimos en un mismo lugar, pero no será parecida a la nuestra con la que alguien que vive en África, o alguien que vive en Estados Unidos, o alguien que vive en el desierto, o alguien que vive en la selva. Y en términos genéticos podemos decir que efectivamente, contestando a la pregunta ¿cuán humanos somos? Somos 99% microbianos en términos genéticos. La microbiota intestinal de cada individuo es única, lo que les decía antes, y se denomina enterotipo, es como una huella digital, aunque todavía no sabemos exactamente qué significa o qué podemos hacer con eso. También desconocemos si hay una microbiota ideal, si hay una microbiota perfecta, si hay una microbiota que tenemos que apuntar. Sabemos que podemos levantar unas bacterias, que podemos tener más lactobacilos, bifidobacterias, menos de otras que pueden ser más nocivas, pero no nos queda del todo claro, todavía no está claro en la investigación qué sería mejor específicamente para todo el mundo. Y además, no sabemos todavía si nacemos o no con microbiota intestinal. Esto significa, tenemos el feto, el bebé dentro de la panza de la mamá, ¿tiene microbiota? ¿La madre es capaz de trasladar la microbiota intestinal a este bebé o no? Pregunta con posibles respuestas. Así que hay una inescindible conexión entre mamíferos y microbios, de eso no hay ninguna duda. No podemos vivir sin estos microbios, y si se alteran estos microbios, probablemente vamos a tener alteraciones de algún tipo. Es muy importante, cuando hablamos de microbiota intestinal, la diversidad. ¿Qué significa la diversidad? Los colores, los tipos de bacterias. A mayor diversidad, mayor salud. A menor diversidad, peor salud. Es lo que llamamos disbiosis. Lo que llamamos disbiosis es cuando las bacterias son todas de un mismo tipo o disminuye la diversidad. Esto es algo que pasa en los adultos mayores. Generalmente, a partir de los 65 años, la diversidad disminuye, y es una de las explicaciones por las cuales, y a través de las cuales, podemos encontrar luego la patología del adulto mayor relacionada a la microbiota intestinal. Y ahora vamos a ver por qué mecanismos o por qué vías. ¿Para qué sirve la microbiota? Básicamente, tiene tres funciones que son imprescindibles. Uno, el desarrollo de la inmunidad. La microbiota entrena el sistema inmunitario, porque el 70% u 80% incluso del sistema inmunitario está en el sistema gastrointestinal. Está por detrás del epitelio de la célula gastrointestinal, con un sistema muy específico que se llama GALT y que tiene un montón de células de la inmunidad, y permanentemente está en contacto con esa microbiota intestinal, y permanentemente la microbiota intestinal entrena al sistema inmunitario, y el sistema inmunitario controla el sobrecrecimiento bacteriano. Ese ida y vuelta es permanente y necesario. Entonces, cuando no tenemos una microbiota ideal, el sistema inmunitario no se entrena bien, no tiene un conocimiento exacto de lo que ocurre, y posiblemente esa alteración inmunitaria pueda ser transmisible hacia otros sistemas, alterándolos. Ya vamos a ver sobre eso. También nos protege contra patógenos, es decir, una buena microbiota diversa, eubiótica, es capaz de protegernos contra bacterias patógenas, patobiontes. En los procesamientos de nutrientes de la dieta, la metabolización de algunas drogas, siempre digo lo mismo, nosotros pensábamos que el primer paso era el primer paso hepático, siempre hablamos del primer paso hepático para algún fármaco. Hoy sabemos que el primer paso está un poquito antes, el primer paso está en la metabolización por parte de las bacterias. No se metabolizan igual las drogas con una microbiota o con otra microbiota. Esto ya está probado en evaluaciones preclínicas y en estudios preclínicos y clínicos. Y además tienen la capacidad de sintetizar neurotransmisores, y esto es muy importante. Todos los neurotransmisores son sintetizados por distintas bacterias. Todos los que conocemos en el organismo humano: serotonina, noradrenalina, dopamina, acetilcolina, todos, adrenalina, todos son capaces de ser sintetizados por estas bacterias. ¿Qué pasa después con esos neurotransmisores? Es una incógnita todavía, por supuesto que actúan a nivel local. Lo que no sabemos es si logran traspasar la barrera hematoencefálica, si la barrera hematoencefálica está indemne. Pero lamentablemente no está siempre indemne, y entonces es muy posible que muchas de estas acciones
se trasladen al sistema nervioso central. ¿Cuáles son las enfermedades relacionadas con la microbiota? Lo que hoy hay trabajos, estudios sobre microbiota intestinal y distintas enfermedades. Bueno, un montón. Desde enfermedades inflamatorias intestinales, las propias de las enfermedades del intestino, intestino irritable, hígado graso no alcohólico y su evolución. Hay trabajos sobre eso, hay mucha gente en la gastroenterología que trabaja sobre eso, alteraciones cardiovasculares, alteraciones a nivel del sistema nervioso central, tanto aquellas que son psiquiátricas, específicamente depresión, aunque también hay trabajos en esquizofrenia y en trastorno bipolar, como en aquellas enfermedades que llamamos neuropsiquiátricas, como puede ser las que un poco vamos a ver algunas cositas hoy, sobre todo las demencias y la enfermedad de Parkinson. Así que realmente el panorama es enorme. No sé si en un futuro, como hablaba antes con Fernando, esto va a servir para todo, me parece demasiado, pero efectivamente se empiezan a encontrar mecanismos que son factibles, sobre todo en este vínculo que hay entre el sistema digestivo y estas bacterias y el sistema nervioso central. Les pregunté antes si nacemos o nos hacemos. Si bien eso no está claro, probablemente haya un traslado de microbiota materna a la microbiota del bebé, un tema para hablar en otra ocasión, bastante complejo, pero algunas pruebas muestran que así es y que el bebé ya nacería con algún tipo de microbiota materna. Además de eso, es importante cómo nace. No es lo mismo nacer por vía vaginal que por cesárea, porque las bacterias que hay en el canal vaginal o que hay en la piel del abdomen no son las mismas, con lo cual ese niño al nacer va a adquirir, va a absorber distintos tipos de bacterias. Los estudios muestran que esos bebés van a desarrollar en un futuro probablemente un neurodesarrollo distinto en función de su tipo de nacimiento. Yo sé que esto parece un poco exagerado, decir, bueno, pero que nace por cesárea, ¿y cuánta gente nace por cesárea y no tienen problemas? Bueno, pero a la luz de distintas microbiotas, esto ya puede ser mostrado, hay estudios que lo muestran, se puede observar que la evolución de la microbiota de un caso y del otro son diferentes. Y el problema es que la microbiota se conecta con el cerebro. Entonces no es lo mismo tener más lactobacilos y bifidobacterias que no tenerlos, y que tener más estafilococos o Escherichia coli. Entonces, esas diferencias van a hacer que el neurodesarrollo sea también distinto. Por eso, les comentaba la otra vez en otra charla parecida, se tiende actualmente que cuando el bebé nace por cesárea, se hisopa el canal vaginal de la madre y se inserta en la boca del bebé para darle esa microbiota que debería tener cuando nace por el canal vaginal. Además de eso, no es lo mismo, por supuesto, son modificadores de la microbiota. Si tiene leche materna, si tiene leche, digamos, de fórmula, por supuesto la genética, el entorno donde nació, donde vive, no es lo mismo si vive en el campo, si vive en la ciudad. Por supuesto, si estuvo hospitalizado, si tomó antibióticos el primer año de vida, uno diría, bueno, ¿cuántos chicos toman antibióticos el primer año de vida? Bueno, pero el problema es que eso modifica esa microbiota, y por ahí la modifica en forma permanente. Debería, después de tomar antibióticos, ser recolonizado, para uno estar tranquilo de que esos antibióticos no generaron un cambio que va a ser perdurable en esa microbiota. ¿Por qué? Porque aproximadamente a los 3 años de vida la microbiota queda estable hasta los 65. Es decir, que entre los 3 años y los 65 prácticamente esa microbiota no va a cambiar, aunque intentemos cambiarla. Si intentamos, por supuesto, con determinadas intervenciones va a cambiar, pero tenemos que sostener esa intervención, porque cuando dejamos de hacerla, la microbiota vuelve a su configuración inicial. Esto es importante, sobre todo, porque a los 65 años vuelve a cambiar. Y es importante para el tema que estamos viendo hoy, lo que pasa en el adulto mayor. Vuelve a cambiar porque se vuelve menos diversa, porque se vuelve menos cuantiosa, y efectivamente cuando esto ocurre se producen cambios en las barreras intestinales, barrera hematoencefálica, que van a dar lugar a distintas patologías. Y a distintos tipos de envejecimiento, no solamente el envejecimiento patológico, para decirlo de alguna manera. Entonces, cuando vemos las implicancias, digamos, para los desórdenes del cerebro, encontramos que esto, siempre digo, no es vinculante, simplemente una observación, que a la medida que se altera la microbiota, también se altera el desarrollo neuronal y también se altera la densidad sináptica, es decir, que hay una correlación
entre las alteraciones de la microbiota, mayor disbiosis, menor disbiosis, mayor diversidad, las alteraciones neuronales, las alteraciones de la densidad sináptica y las edades o alteraciones del desarrollo cerebral y las edades de comienzo de distintas enfermedades. Acá faltan las enfermedades que pueden aparecer en la vejez. Pero tengamos en cuenta, como sabemos, que muchas de esas enfermedades, sobre todo creo que las dos más importantes que podemos decir, o las más frecuentes, que es la demencia de tipo de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson, hoy ya sabemos que no empiezan a los 65 años, que empiezan muchos años antes y que se expresan fenotípicamente a partir de los 60 o 65 años. De manera que posiblemente algo de esto ocurra, algo de esto tenga que ver en esas enfermedades. Bien,